So you see, we haven't got much left to this year 1975. It's going to end at sundown of September the 5th. And that immediately after September the 5th, why the millennial kingdom of the Lord Jesus Christ must begin in order to fulfill the final 1,000 years of God's great seventh creative day. And they're expecting the great tribulation to occur and the destruction of Babylon the Great and the annihilation of all the political systems of this world, and then the binding of Satan and his demons and their abyssing to occur before this year is ended, this year 1975. And immediately thereafter, the 1,000-year reign of the Lord Jesus Christ to begin. If we'll go to this red book here, Everlasting Life in Freedom of the Sons of God, and we turn to pages 31 through 35, we find there a chart, which is headed Chart of Significant Events in from the creation of man to the year 7,000 Anno Mundi, 7,000 from the creation of man, 1,000 years from now. And what does it say regarding that? The end of the 7,000-year day of human existence in the early autumn. Now that's all it says about 1975. Hola, un saludo a todos ustedes. Estamos de nuevo en otro tema que ahora va a tratar de cómo explicarle a los testigos de Jehová que son falsos profetas, porque a pesar de tener fechas y fechas que no se han cumplido, ellos no se consideran falsos profetas. ¿Por qué? Aquí vamos a explicar el por qué. Lo primero que tenemos que hacer es mostrarle al testigo de Jehová todas las fechas de su organización juntas, para que las conozca todas, porque por lo general conoce 2 o 3 fechas. Tenemos la primera en 1874, la segunda 1878 y 1881. Estas 3 fechas son de la juventud de Charles T. Russell, el fundador y papa de los testigos de Jehová. En 1914 fue la gran fecha de Charles T. Russell, no sucedió nada. 1915, 16 también, falleció por estas fechas. Para 1925, el siguiente papa o líder de los testigos de Jehová, el juez Rutherford, había pronosticado que iba a acabar el mundo y no sucedió. Y el mismo juez, en 1929, predijo una profecía de la resurrección de Abraham y otros personajes del Antiguo Testamento y les mandó a hacer una casa que se llamó Casa de Bet-Sarim. Pero Abraham y los demás personajes del Antiguo Testamento nunca resucitaron, pero el Señor, el juez Rutherford, el papa de los testigos de Jehová, se fue a vivir a ella. 1941 también hay evidencias de que para estas fechas esperaban el fin del mundo. 1975, fecha que los testigos de Jehová, la Watchtower, le echaron la culpa a los testigos de Jehová de a pie. Esta fecha está en video y los mismos líderes testigos de Jehová aparecen en ella. Aquí lo puedes buscar en este canal. Década de los 80s y década de los 90s. Además que los testigos de Jehová dicen tener al esclavo fiel y discreto. Por un siglo lo estuvo diciendo, los 144,000 ungidos y ser la única religión verdadera. Ahora, ¿por qué los testigos de Jehová no se ven así
como unos falsos profetas, vamos a ver aquí esta explicación que ellos dan, que han dado varias veces, pero que en este caso la vamos a mostrar en la revista Despertad, 22 de marzo de 1993. Los testigos de Jehová, llevados por su expectación anhelante de la segunda venida de Jesús, propusieron fechas que resultaron erróneas. Como consecuencia, algunos les han llamado falsos profetas. Sin embargo, en ninguno de estos casos se tomaron la libertad de hacer predicciones en el nombre de Jehová. En ninguno de estos casos dicen ellos que hablaron en el nombre de Jehová. ¿Esto qué significa? Ahora vamos a ver la explicación que dan los testigos de Jehová y que con esto la Watchtower les hace creer que no son falsos profetas. Ellos dicen que no siempre el profeta bíblico habla en nombre de Dios. El ejemplo que ponen es de Natán. Primer momento, Natán se encuentra con el rey David y David le dice que quiere construirle un templo a Dios. Y el profeta Natán le dice, claro que sí, Yahvé está contigo, tú lo vas a construir, tú cuentas con el favor de Yahvé. Momento 2. Después de esto, Yahvé se manifiesta al profeta Natán y le dice que David no va a construir el templo por tener mucha sangre en las manos. Y Natán va con David y le comunica la decisión de Dios de que no va a construir él el templo, que será su descendiente, porque David tiene mucha sangre en las manos. Hay dos momentos. En el primer momento, Natán habló por su propia cuenta. En el segundo momento, Natán habló de parte de Yahvé. Y aquí ellos dicen que los testigos, que sus fechas son cálculos personales. Y así con esto se excusan y le meten la idea al testigo de Jehová de a pie, al testigo de Jehová común, que ellos no son falsos profetas porque son cálculos personales, que ellos no dicen que están hablando de parte de Yahvé o de Jehová. Vamos a ver si esto es verdad. Vamos a ir a la Watchtower, a una publicación de la Watchtower del año de edición de 1894, del 15 de julio, página 226, donde a la mitad de esta estrofa que estamos seleccionando se traduce en español: no vemos ninguna razón para cambiar las fechas, tampoco podríamos cambiarla si queremos. Ellas son, creemos, fechas de Dios, no la nuestra. Pero ten en cuenta que el final de 1914 no es la fecha para el comienzo. Aquí volvemos a leer este pedacito. Ellos o ellas, las fechas son, creemos, fechas de Dios. O sea, las están anunciando como fechas de Dios. Por eso no las pueden mover. ¿Qué deberían de decir aquí si fuera cierto lo que ellos dicen según su excusa? Aquí debería de decir, no, pues no te preocupes, no hay problema, a lo mejor fallamos, es un cálculo personal. Nosotros agarramos una calculadora y checamos unas fechas bíblicas, hicimos un cálculo personal, tal vez estemos equivocados, tú no te preocupes, pero no, aquí dice no podemos cambiarlas, porque las fechas son, creemos, fechas de Dios, no la nuestra. Aquí los cachamos en la mentira, así es que lo que están diciendo es una mentira. Y ahora vamos con otra atalaya de 1981. 1 de abril, página 30 y 31. Aquí está.
Por lo tanto, debe alegrarnos la seguridad que Jesús nos dio de que habrá sobrevivientes de la generación de 1914, que esta generación no habrá pasado completamente cuando la gran tribulación ponga fin a este sistema mundial inicuo. ¿Quién dio esa seguridad? Jesús. Jesús nos dio. Y ahora la vamos a ver en la misma página oficial de los Testigos de Jehová para que ustedes la vean ahí, y vamos a dejar el link de esta página, y que recomendamos que, pues, si tú eres de las personas que le sacas copias, pues lo hagas, porque la Watchtower está borrando todas estas fechas. Y aquí aparece abajo, de la parte derecha, en 1914, enseguida abajo dice: por lo tanto debemos alegrarnos la seguridad que Jesús nos dio, de que habrá sobrevivientes de la generación de 1914. De esta generación no habrá pasado completamente cuando la gran tribulación ponga fin a este sistema inicuo. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio la seguridad, y Jesús habla de parte de Dios Yahvé, de parte de Dios Jehová. Y aquí vemos cómo está la mentira. Y con esto les hacen creer que ellos jamás hablaron en nombre de Yahvé, de Jehová. Porque ahí está, vamos a volver a leer la estrofa que ellos dan para explicar todo esto. Dicen: los testigos de Jehová, llevados por su expectación anhelante de la segunda venida de Jesús, propusieron fechas que resultaron erróneas. Como consecuencia, algunos les han llamado falsos profetas. Sin embargo, en ninguno de estos casos, se tomaron la libertad de hacer predicciones en el nombre de Jehová. Y ahí está, es mentira. Y esto muéstraselo al testigo de Jehová para mostrarle que es un falso profeta. Que los testigos de Jehová son falsos profetas. Aquí ya podemos ver que los testigos de Jehová son mentirosos. Pero aparte, vamos a ver si acaso el ejemplo de Natán en la Biblia coincide con los hechos de la Watchtower. Vamos a ver si es que fuera cierto, que ya vimos que no, pero vamos a ver que fuera cierto. Imagínate que el profeta Natán le dijera a David en 1874, en la primera fecha falsa, llegara Natán con David y le dijera: David, en esta fecha tú vas a construir el templo de Jehová, y no pasará nada. Y luego en 1878 tú, David, vas a construir el templo, y nada. Y luego llega Natán por tercera vez: bueno, Jehová me dice que en 1881 vas a construir el templo, y nada. Y en 1914 vuelve a llegar Natán y le dice: para 1914 el templo ya va a estar construido, y nada. Lo mismo para 1925, 1929, 1941, 1975, los 80s y los 90s. Si Natán hubiera fallado tanto, no sería un verdadero profeta. Porque si eres profeta, hablas de parte de Dios o no hablas de parte de nadie. Y aquí vemos la falsedad. Primero, ellos dicen: jamás hemos profetizado en nombre de Jehová. Y ahí está, ya está demostrado. Y hay muchas partes donde dicen lo mismo. Estos nada más son 2 ejemplos. Pero si quieres tomarle foto a esa fecha, porque luego los testigos de Jehová, la Watchtower, andan buscando estos detallitos para borrarlos. Todavía están ahí algunos. Si quieres saber más de cómo hablar sobre las fechas del fin del mundo y que son falsos profetas con los testigos de Jehová, te recomiendo el video en mi canal que se llama Cómo discutir
con los testigos de Jehová. En el primer video doy más ejemplos de cómo discutir este tema con ellos. Además de que está otro video que se llama Las fechas del fin del mundo de los testigos de Jehová, las pruebas. Y ahí se muestran pruebas, fotos de atalayas donde ellos están diciendo todas las fechas que nosotros estamos señalando. Así es que toda esta información tú aprovéchala para discutir con el testigo de Jehová, porque el testigo de Jehová solamente tiene en la mente una o dos o tres fechas, no tiene todas las fechas, él no las conoce, enséñaselas, muéstraselas, y él va a decir que nunca hemos profetizado en nombre de Jehová. Muéstrale, ahí está el video, muéstrale, sácale una foto, enséñale el video de que sí hablaron en nombre de Jehová. Ahora también los testigos de Jehová muestran una lista de las falsas profecías, profecías erróneas de la humanidad, en la cual incluyen fechas católicas. Son más de 100 fechas y corresponden, si acaso, a algunas 60 católicas. Vamos a ver cuál es la diferencia de ellos a nosotros. Este año 500, aquí mostramos este año 500, al cual llegó a la conclusión tanto Hipólito de Roma, Sexto Julio Africano y San Irineo. Ok. ¿Cuál es la diferencia de ellos a nosotros? Ustedes chequen que San Irineo y todas estas personas, ellos estaban pensando que el fin del mundo se iba a acabar, no en el año que ellos estaban viviendo, sino en el año 500, o sea, 300 años de diferencia. También tenemos que ver que de fecha a fecha del año 500, la siguiente fecha es del año casi 800. Estamos hablando de 300 años de diferencia de una fecha a otra. Algo todavía más importante, en esta lista se mencionan creencias de personas independientes, algún fraile por aquí, algún teólogo por acá, algún obispo por allá. Independientes, solamente 2 o 3 fechas sí las llegó a creer el Papa. Ahora, ¿cuál es la diferencia todavía más marcada de los testigos de Jehová con los católicos? Bueno, aquí estamos viendo de nuevo las fechas de los testigos de Jehová. Está una tras otra, una tras otra. Al testigo de Jehová le hacen creer que se va a morir en esa vida. Ellos viven un método apocalíptico, hacerle creer al adepto que el mundo, su vida, se va a acabar en 4 o 7 años, a más tardar en 10 o 15 años. No en un año o se va a desilusionar, y en 50 años o ya no les va a interesar. Ese es el método apocalíptico. Además que los testigos de Jehová insisten constantemente, mejor no te cases, mejor no tengas hijos, mejor no estudies la universidad, porque el fin del mundo ya está. ¿Y cuántas personas, testigos de Jehová, no estudiaron la universidad o no tuvieron hijos porque el mundo se va a acabar? Y ya tienen 150 años y siguen con lo mismo, metiendo miedo, metiendo terror. O sea, yo por ejemplo como católico puedo oír que a lo mejor un sacerdote piense que el mundo se va a acabar en 1000 años. Pues sí, es una creencia, pero ellos están viviendo en un sistema donde le dicen, tú no puedes ir a votar por tu partido político porque vas a ser expulsado y vas a morir en el Armagedón. Tú no puedes hablarle a tu hija si está expulsada, o te expulsamos a ti y vas a morir en el Armagedón. Y también piden dinero. Cada 15 de noviembre en la atalaya, 15 de noviembre en la edición de estudio, piden herencias, fideicomisos, seguros de vida. Entonces a estas personas, a los testigos de Jehová, los ponen a repartir revistas y a construir salones del reino y a hacer donaciones para construcciones de Betel, y ya los están vendiendo.
Entonces todo esto no solamente es una creencia, sino que es un sistema que es esclavizante. Bueno, por mi parte es todo. Si te gustó, darle like y compartir. Y no te olvides de comentar. Gracias.